Para hablar con más profundidad del tema, nos vamos a enlazar con la embajadora emérita, con Marta Bárcena. Mi querida Marta, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Adela. Es un gusto estar contigo y con tu auditorio. Y pues siguiendo con mucha atención estas noticias de la visita del secretario de Estado Marco Rubio a México, ¿verdad? Salió bien, ¿no, Marta? ¿Cuáles Yo son digo que tus salió impresiones? bien y yo creo que desde siempre se tuvo que haber trabajado así. Hace unos días me entrevistaban en medios estadounidenses y me preguntaban, bueno, pero la visita puede ser accidentada y les digo, yo creo que no, yo creo que uno trabaja cuando viene una visita de este nivel, uno como embajador y como país trabaja para que salga bien, no para que salga mal. Entonces, creo que se trabajó para que la visita saliera tersa en términos diplomáticos. Creo que se cumplieron varias premisas, Adela. Mira, si hago un análisis general, y te podría decir, salió bien, fue una visita muy corta, una visita largamente esperada, Sí. puesto que ya Marco Rubio como secretario de Estado debió de haber visitado México en primer lugar como el socio y fue primero otros países latinoamericanos. Entonces, y luego mezcló esta visita a México con Ecuador. Esto son señales que, digamos, a lo mejor a veces le restan importancia en el imaginario de los Estados Unidos a la relación con México cuando no le das un trato especial. Sin embargo, la visita se dio, tuvo lugar, estuvo bien. Yo dividiría la visita en dos partes, Adela. La entrevista con la presidenta, que de acuerdo a lo que leímos y vimos, en ella abarcó, diría yo, el amplio abanico de temas de la relación de México con los Estados Unidos, ¿sí? No solo el tema de seguridad, habló también el tema frontera, el tema del agua, Ujú. el tema también de las barreras arancelarias y no arancelarias. Y es lo lógico, porque aquí, pues obviamente toda esta mesa que veíamos de funcionarios, pues están para escuchar a la presidenta y al secretario de Estado. Y después, la segunda parte ya es la reunión en Cancillería de los dos cancilleres con el comunicado conjunto y con la conferencia de prensa. En esta parte, te diría, se centraron la agenda nada más en seguridad, o se enfocaron solamente en seguridad, cuando menos es lo que quisieron hacer ver públicamente. Ujú. Y esta parte del comunicado conjunto y de la conferencia de prensa de los dos cancilleres, yo te diría que por un lado no hubo nada nuevo bajo el sol. A ver, no se firmó el famoso acuerdo de seguridad, Sí, justo. quizás o porque malinformaron a la presidenta o porque no se termina de entender la implicación que tiene usar el término acuerdo en relaciones internacionales, porque implica casi siempre un instrumento jurídico. Y eso no se firmó. Se sacó un comunicado conjunto. Eso sí, fue bueno porque fue el mismo comunicado en inglés y en español, el Departamento de Estado y la Cancillería, y no como otras veces que cada quien da una versión de sus cosas. Esta vez fue una versión conjunta. Pero si uno analiza el comunicado, pues en realidad esos cuatro principios que se enuncian en el comunicado no son nada nuevos, son principios que se han mantenido en la cooperación con Estados Unidos durante años. Cuando en la conferencia de prensa Marco Rubio dice que va a haber que las autoridades mexicanas, cuando requisen armas al crimen organizado, lo van a notificar a Estados Unidos para que Estados Unidos vea de dónde salieron y entonces pueda combatir el tráfico ilícito de armas. Adela, este es un programa que se llama en inglés E-Trace, que Ujú. yo creo que tiene cerca de 20 años. Ya. Lo que pasa es que dejó de funcionar durante un tiempo y ahora se ve que lo están reactivando y yo creo que para bien, porque es un programa que en su momento funcionó, ¿sí? No es el programa de Rápido y Furioso, como dicen algunos, no, es el proyecto E-Trace, que es que cuando requisas un arma, tú ves el número de registro, lo comunicas y entonces Estados Unidos localiza en qué Le sigues armería se la vendió. huella, ¿no? Le sigues la ruta, pues. Claro. Le sigues la ruta, exactamente. Ya este programa estaban integrados las autoridades federales y todas las autoridades estatales. En su momento, desde el sexenio de Peña Nieto, dejó de integrarse a las autoridades estatales y virtualmente hacia el final del sexenio de Peña Nieto y el inicio de López Obrador ya no funcionaba el programa.
Y eso pues se dejó de seguir la ruta de las armas. Entonces era fundamental recuperar este programa llamado E-Trace, de trazabilidad de las armas. Segundo, cuando hablan de un grupo de implementación de seguimiento, pues tampoco es nada nuevo bajo el sol. O sea, hay que recordar que al inicio del gobierno de López Obrador, con el fin del gobierno de Trump, en México el entonces secretario Ebrard instaló el llamado GANSEG, el Grupo de Alto Nivel de Seguridad, que había estado precedido por un grupo similar, pero mejor. Ese grupo de alto nivel de seguridad no funcionó. Le sentaban a 6 secretarios de Estado mexicano al embajador americano, a Chris Landau, y no funcionó. ¿Por qué? Pues porque no hubo confianza, porque en ese grupo de alto nivel de seguridad nunca informaron ni le dieron una heads up, una señal al gobierno mexicano de que había una orden de detención contra el general Salvador Cienfuegos. ¿Sí? Entonces, este grupo, pues no es nada novedoso, aparte es uno de los típicos acuerdos, o digamos, es uno de los típicos instrumentos que se usan en las relaciones exteriores, en la diplomacia, para justamente tener un plan de trabajo y ver cómo se va cumpliendo, e intercambiar información. Eso, por no ser novedoso, ¿quiere decir que es malo? No, al contrario, es claro. Que bueno que estamos recuperando esos mecanismos de seguimiento de los objetivos que se acuerden conjuntamente y cómo se están instrumentando. Porque, por ejemplo, en la iniciativa Mérida, lo que pasó al final, que siempre se había tenido un grupo de seguimiento, es que al final no había ese grupo de seguimiento. Y el gobierno de los Estados Unidos virtualmente hacía con los recursos de la iniciativa Mérida lo que quería, sin consultar a la contraparte mexicana. Por eso, una de las razones del fin de la iniciativa Mérida. Entonces, ¿es bueno lo que se logró? Creo que sí, creo que es bueno. ¿Es novedoso? Pues no, pero es recuperar buenas experiencias y yo creo que vamos para adelante. Y en la conferencia de prensa lo que sí es que este misil lanzado en contra de esta embarcación venezolana en aguas internacionales, pues llevó a lo de siempre, Adela, que la prensa norteamericana pregunta sobre ese tema en lugar de preguntar básicamente sobre las relaciones México-Estados Unidos. Sí, sí. Que en la prensa estadounidense no le dieron mucha importancia, ¿no? A este tema de la embarcación en aguas de Venezuela, ¿no? Bueno, y lo que yo he leído de la prensa estadounidense, seguramente tú también, Adela, porque la sigues muy atentamente, es que pues sí hay dudas de que perteneciera al Tren de Aragua. Sí, claro. Y hay una serie de preguntas que le hicieron ayer a Marco Rubio. Entonces yo diría que Marco Rubio estuvo en tono diplomático y amable hacia México, como debería de ser. Esto de que nunca hemos tenido una cooperación como ahora en estos últimos 8 meses, estoy casi segura que si nos vamos a conferencias de prensa de sexenios anteriores, con otros secretarios de Estado y otros cancilleres vamos a encontrar lo mismo, ¿eh? Nunca habíamos tenido este nivel de cooperación maravilloso. Sí, qué claro, bueno, claro. Así debe de ser. Pero Marco Rubio también pues estaba hablando al público estadounidense, al público MAGA. Es decir, nada se había hecho bien hasta que llegó Donald Trump. Nada se había hecho bien hasta que llegamos nosotros. Creo que ya estamos acostumbrados en muchos países a ese discurso, ¿no? Ahora, lo que sí vimos es un cambio de discurso contundente viniendo de Marco Rubio, que había sido tan crítico de López Obrador y su administración, ¿no, Marta? Sí, yo creo que sí vimos ese cambio de discurso, también muy explicable. Una cosa es ser senador por Florida, sí, claro, y estar criticando y todo, y otra cosa es ser secretario de Estado. Y tienes que andarte con muchísimo más cuidado, ¿verdad? Tienes que andarte con muchísima más precaución, y él en este primer viaje a México de lo que trata es de construir y avanzar, no de destruir. Ahora, siempre en toda visita, Adela, en toda conversación, en toda relación, hay un plano público y diplomático, claro, que se cuidó muy bien, y hay un plano privado y de conversaciones que son confidenciales y que deben mantenerse confidenciales. Y esto el propio Marco Rubio lo dijo ayer en una respuesta a una pregunta. Dice, y bueno, ¿y qué acciones acordaron y qué van a hacer? Y él contesta,
Pues básicamente no les voy a decir porque la los prensa también la leen los cárteles. Claro, sí, vimos esa. Lo que no sabemos ni tenemos que saber es que se manejó y que se conversó a nivel privado y a nivel confidencial y cómo avanzar en una serie de temas. Mira, te doy un ejemplo, Adela. Cuando yo llegué de embajadora a Estados Unidos, había alrededor de 6 u 8 personas en un centro del Departamento de Seguridad Interior, que se llama en inglés el National Targeting Center, que traducido sería como el Centro de Objetivos Nacionales. ¿Sí? Este centro está en Virginia, no es secreto, pero tampoco es muy conocido, es un búnker enorme en donde cuando entras tienes pantallas en todo el edificio que están monitoreando en tiempo real todos los vuelos de aviones y a todos los barcos en el mundo y los cruces fronterizos por tierra, todos. En ese centro, aparte de las autoridades estadounidenses, había policías y funcionarios de otros 12 países, obviamente que habían pasado todos los exámenes de confianza. Ajá. Y gracias en ese centro se intercambia información justamente para llevar a cabo operaciones delicadas. ¿Sí? Una muy grande que hubo de detención de drogas en el puerto de Rotterdam se hizo gracias a información que compartió México con Países Bajos y con los Estados Unidos, eso hace años. Bueno, pues durante el gobierno pasado se retiró a todos los funcionarios mexicanos en ese centro. ¿Qué pasó? Que México dejó de allegarse de información privilegiada. Yo esperaría que dentro de esta cooperación de autoridades a la que se hace referencia en el comunicado conjunto, pues regrese esta cooperación, por ejemplo, de la presencia de autoridades mexicanas en el National Targeting Center y el acceso a información que permita combatir al crimen organizado de mejor manera. Pues sí, sin duda. Justo eso iba a comentar contigo. Tú tienes mucha experiencia al respecto, ¿no? Y una cosa, por supuesto, son las declaraciones y lo que todos vemos y escuchamos, ¿no? Y lo que cada uno tenga que decir. A cómo se tratan los temas de fondo y a los acuerdos que se lleguen y a las negociaciones que se hacen, ¿no? Mira, las negociaciones a veces que se mantienen confidenciales hasta que se sale al público, pueden ser muy duras, pueden ser muy ríspidas, y porque cada quien pues defiende sus principios, ¿no? Y no solo sus principios, sino sus datos y sus objetivos. Yo creo que en este sentido, el comunicado conjunto y lo que se haga en el futuro, repito, es bueno porque permite rescatar experiencias que han sido positivas, avanzar en otras y llegar allá a instrumentar políticas específicas, programas específicos, actividades de cooperación específicas, como es el intercambio de información de inteligencia, ¿sí? Como es el combate al lavado del dinero, al tráfico ilícito. Ahora, todo esto no se hace en el vacío, se hace ya en el marco de un entramado jurídico que México y Estados Unidos hemos venido construyendo a lo largo de muchos años. Algunas cosas han mejorado, algunas cosas se han instrumentado y otras ya ni siquiera sabemos que existen. Tú recordarás, Adela, que cuando hubo una fricción muy fuerte entre el gobierno de Donald Trump, el primero, y de Peña Nieto dijo que se evaluaría suspender la cooperación y una de las instrucciones que dio es, a ver, quiero ver todo el marco jurídico de la cooperación con Estados Unidos. Nadie lo tenía completo, Adela, porque se habían firmado tantas cosas a lo largo de tantos años y saber qué se había firmado a nivel federal, estatal, todo, que costó muchísimo trabajo compilar algo muy cercano a la verdad, pero que no era todo, ¿sí? Entonces, ese entramado jurídico sigue ahí. Ahí ha habido casos de éxito y otros casos de fracaso, y hay que construir sobre los casos de éxito, y me parece que eso es lo que están haciendo. Ahora, cada gobierno, por supuesto, tiene la narrativa de que nunca se había hecho nada igual ni similar, porque somos un gobierno excepcional, y eso se dice en Estados Unidos y se dice en México. Pero la realidad es que las relaciones entre dos países vecinos se construyen lentamente, con altibajos, con, como digo,
casos de éxito, casos de fracaso, y la confianza se va restaurando en las negociaciones, sobre todo confidenciales, en cómo se va avanzando. Entonces yo creo que sí vamos a tener avances significativos, creo que sí fue buena la visita de Marco Rubio, una visita esperada, tardía, pero esperada, y también creo que debemos darnos cuenta por la conferencia de prensa de que en Estados Unidos los temas ahorita centrales realmente son otros, ¿eh? Es Gaza, es Ucrania, es por supuesto la lista Epstein. Que los tiene muy preocupados. Que los tiene muy preocupados a muchos, sí. ¿no? Y entonces también poner las cosas en su justa dimensión. Pero yo creo que también una lección es que tienen que informar muy bien a la presidenta y la presidenta cuidarse muy bien de lo que dice, porque levantó expectativas con la firma del acuerdo y ya lo vamos a firmar la semana que entra, y ya la semana que entra, y no hubo tal, ni se firmó, y hubo un comunicado conjunto. Bueno, ¿sí? Entonces, eso también creo que es delicado. Es una carta de buenas intenciones, ¿no? De cooperación y de buenas intenciones, un acuerdo de buenas intenciones. Un acuerdo de buenas intenciones. Y ahora vamos a la siguiente etapa en la implementación, la instrumentación de esta lista de buenas intenciones, como era el entendimiento bicentenario, y me dio risa porque yo llevo meses diciendo, a ver, señores, cuando seguían hablando del entendimiento bicentenario al inicio del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, yo decía, a ver, señores, el entendimiento bicentenario con el triunfo de Trump se fue a la basura. El gobierno de Trump no iba a respetar nada de lo que negoció Biden, aunque asimilara algunas de las experiencias. Bueno, este comunicado conjunto lo que viene es a reconocer que el entendimiento bicentenario ya no existía. Ya no tenía razón de ser. Entonces, se cubrió la parte de la agenda de seguridad. La parte de la agenda de migración se tocó muy vagamente, la migración ilegal en la frontera, lo cual, híjoles, ese tema, el uso de la palabra ilegal, Adela, a mí me hace mucho ruido, porque México lo ha rechazado durante años. ¿Por qué? Porque nosotros llamamos a nuestros mexicanos en Estados Unidos que entran sin papeles, indocumentados, sin papeles, no ilegales, porque ilegal es criminalizarlos. Y segundo, ¿qué es lo ilegal? Lo ilegal es el tráfico ilícito de personas, no el derecho de las personas a buscar una mejor vida. Y por supuesto que el cruce de los mexicanos, el tránsito de los mexicanos por territorio mexicano y eventual cruce a Estados Unidos no es ilegal. Sí, no lo es. Entonces, eso, ojo, hay que distinguir entre el tráfico ilícito de personas, que sí es ilegal, y el derecho de las personas a circular por territorio y a migrar. Y ahí. Ahora viene la parte que el propio Rubio, cuando le preguntan, oiga, ¿y este acuerdo en seguridad significa que ya va a ser el fin del 25% de aranceles a los productos por razones del tráfico de fentanilo? Y él dice, yo voy a informar allá a mis colegas, pero esas negociaciones las hacen los equipos económicos. Y es ahí donde vamos a un futuro. A mí me sorprendieron dos declaraciones. Una declaración de Rubio y algo que no dijo. A ver, una declaración de Rubio en la conferencia de prensa y en la nota que saca el Departamento de Estado, que dice, México y Estados Unidos reconocen que el crimen organizado es la mayor amenaza a su seguridad nacional. A ver, el gobierno de Trump sí lo ha dicho. Yo nunca he oído a un funcionario mexicano que diga eso. Y me encantaría que lo dijera, abierta y públicamente. Sí, claro. Porque al reconocer que el crimen organizado es la mayor amenaza a la seguridad nacional de México, entonces cambia tu visión, cambia tu manera de ver las cosas y cambia también los marcos de cooperación. Lo dijo Rubio, no lo dijo un solo funcionario mexicano. Pero bueno, y lo que no dijo fue una declaración que yo hubiera buscado como diplomática mexicana, de decir, secretario Rubio, diga que Estados Unidos está comprometido con el futuro del TEMEC y de la integración de Norteamérica. Y no lo dijo. Sí, no lo dijo tampoco, no lo dijo.
Bueno, es un análisis muy de diplomática. Sí, bueno, pues por eso es que estamos conversando contigo, Marta, pero me parece que es muy importante, porque tampoco pasó nada que no hubiéramos esperado que pase, una Así reunión es. cordial, respetuosa, tersa, ¿no? Pues eso Por esperábamos eso que digo, pasara. nada nuevo bajo el sol. Nada nuevo. Y no se firmó nada y no hay mucho más nuevo. Me parece que el trabajo viene ahora, pues. Así es. El trabajo viene ahora y tenemos tiempos muy claros, porque parte del trabajo y de los avances de seguridad obviamente estarán vinculados al proceso de revisión de la imposición de aranceles, que aparte está siguiendo una dinámica propia en los Estados Unidos, Adela, porque una corte de apelaciones declaró ilegales buena parte de los aranceles impuestos por Trump, porque dice que corresponde al Congreso imponer aranceles, lo cual es totalmente cierto, y que Trump no puede usar la ley de emergencia económica para hacerlos. Y hoy, la noticia de hoy en la mañana es que Trump quiere llevar el caso a la Suprema Corte. Entonces, lo de seguridad está ligado ahí. Luego está ligado a los procesos en curso de los diferentes personas que pertenecientes al crimen organizado que están ahora en Estados Unidos y que también Rubio dice en una parte de la conferencia que esas personas van a proveer información de la que no tenía ninguno de los dos gobiernos. Y aquí la pregunta es, ¿qué información va a compartir Estados Unidos con México? Claro. ¿O a quién va a poner en cómo se van a ubicar, digamos, nuevos blancos del combate al crimen organizado con base en esa información? Pero ahora entramos ya al proceso de revisión, diagonal, renegociación del TEMEC. De acuerdo Claro. al propio texto del TEMEC, tiene que ser revisión, pero el gobierno de los Estados Unidos quiere renegociar. ¿Y cómo va a renegociar y hasta qué parte si quiere incluir temas de seguridad? Entonces ya entramos a esta etapa en cuestión de semanas, Sí. Adela. Y el año que entra hay que recordar que vienen elecciones intermedias en Estados Unidos. Y eso puede cambiar también el equilibrio en la Cámara de Representantes, hasta ahora controlada por los republicanos, y lo que eso puede implicar. Entonces, sí hay que tener avances concretos en tiempos cortos para poder dar resultados y evitar mayores presiones, ¿sí? Y después de, ya claro, de las elecciones en Estados Unidos, vendrán también las elecciones de medio término en México y el proceso de revocación de mandato. ¿Por qué quiero decir esto? Porque los procesos políticos internos en Estados Unidos y en México también van a afectar o pueden afectar los términos de cooperación. Por eso hay que dejar muy claro qué objetivos y en qué tiempos se piensa lograrlos para que pueda haber avances concretos y que no se vean contaminados esos avances o esa cooperación por los procesos de política internos. Va a ser imposible evitar la contaminación, pero limitarla, acotarla. Sí, claro. Oye, Marta, ahora tampoco, y me parece que esto queda pendiente, es una reunión entre Donald Trump y Claudia Sheinbaum, ¿no? Sí, yo creo que en algún momento se Que no debe se ha de dar. hablado de Es eso. una de las cosas más delicadas para planear, ¿sí? Es una de las cosas más delicadas para planear. ¿Por qué? Porque tienes que medir justamente las circunstancias de política interna para que la visita sea un ganar-ganar para ambas partes y no sea vista nada más como la imposición de una de las partes y la recepción de otra. Y luego tienes que ver cómo has avanzado en esta agenda. En esta agenda de seguridad, en esta agenda de comercial, en esta agenda de migración. Y para mí el gran tema ausente de las conversaciones, que yo quisiera ver al gobierno mexicano más combativo en eso, es recordarle la enorme contribución de los mexicanos a los Estados Unidos, la enorme contribución a su sociedad, a su economía, a todo. Y no se está dando esa batalla, Adela, y es fundamental. Y entonces tienes que ir considerando todos estos temas para poder fijar una fecha. Y por el momento no veo las condiciones de una entrevista bilateral próxima. Aparte, acuérdate, si nos vamos a la historia, Adela, muchos de estos encuentros no se hacían en las capitales, se hicieron en la frontera.
¿Está ahorita la frontera como para llevar a cabo un Sí, no. encuentro bilateral? Es pregunta. Sí, pues la respuesta la tenemos, ¿no? No, no, me parece que no. Ahora, una última pregunta, porque en síntesis la conclusión es que la reunión de ayer salió bien, ¿no? Bien, Salió bien. bien para México, le fue bien a la presidenta. Pero Estados Unidos ha estado presionando mucho con el tema de los narcopolíticos. ¿Te parece que se habló de eso? Yo creo que si se habló sería en una reunión privada y Privada, sí. confidencial y no estoy segura que se haya tocado, probablemente sí, pero yo creo que era un tema que si se tocaba tenía que ser confidencial, Sí, claro. privado, es información muy delicada y no se iba a hacer público. Pero pues aquí es el juego que todos jugamos y seguramente en Estados Unidos seguirán las filtraciones y serán mayores conforme se alleguen o confirmen la información que ya tenían del vínculo entre el crimen organizado y algunos políticos cuando progresen estos juicios y estos acuerdos a los hijos del Chapo Guzmán, a Ovidio y a Joaquín, y el juicio de Zambada y de estas personas que ayer daban dos cifras diferentes, 55 o 59 personas entregadas a Estados Unidos, porque no fueron No, no extraditadas, fueron entregadas extraditadas. violando también el marco jurídico del Tratado de Extradición. Es cierto, es cierto. Pues se va a poner interesante, para decirlo menos. Pero por lo pronto te agradezco como siempre, Marta. Siempre muy interesante hablar contigo. A la orden, Gracias. siempre es, bueno, para mí es apasionante siempre hacer el Lo análisis sé. de lo que sucede en el mundo y de estas relaciones tan importantes como es la relación México-Estados Te Unidos. agradezco mucho. Un abrazo desde Muchas aquí. gracias a ti. Muchas Gracias, gracias. Adela. Hasta Gracias. luego. Gracias. Buen día. Bueno, pues es la opinión de Marta Bárcena, embajadora emérita. Es una mujer con mucha experiencia al respecto y me parece que sí, salió bien esta reunión. Y yo quiero recordarles, aprovechar este momento para recordarles, no solamente que estoy de vuelta porque me están viendo,